Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una riquísima receta, una deliciosa botana que te vas a chupar los dedos. Bueno, pues ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Pues algo riquísimo y súper fácil, amigos. Hoy vamos a preparar unas deliciosas alitas con pimienta. Pues hoy vamos a preparar unas deliciosas alitas lemon pepper. Pues si no me entendiste mi inglés, te voy a decir, son alitas con pimienta y limón. Así que la vamos a acompañar también con una deliciosa salsa piña habanero. Así es, amigos, esta es una es una salsa de piña con habanero. Van a ver qué deliciosa. Pues vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para el día de hoy. Pues como ven, yo aquí tengo ya las alas, las tengo ya limpiecitas, están escurriéndose porque las lavé perfectamente. Estas están sin partir, las vamos a partir. Para partirlas es súper fácil, aquí tiene un huequito y ese es el que nos va a guiar. Y bueno, así vamos a seguir, las vamos a partir todas. También para estas alitas es muy importante lo que les voy a decir. Yo aquí tengo harina de trigo. Esto es muy importante ponerle aquí a nuestras alitas para sazonarlas, para que estas queden deliciosas y super crunch. ¿Qué es lo que estamos pues buscando eso, verdad? Que nuestras alitas queden muy crujientes a la hora de comerlas. Pues también la vamos a sazonar con un poco de ajo en polvo. También aquí tengo, pues esta es la pimienta con limón. Esta ya trae un poco de sal. Y pues también tenemos paprika o pimentón, como tú lo conozcas. Este le va a dar un color muy bonito, delicioso a nuestras alitas a la hora de freír. Esto es todo lo que vamos a necesitar para las alitas. De este lado pues también tengo, como les dije, vamos a hacer una salsa piña habanero. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Una piña, chiles habanero, 2 dientes de ajo, cebolla, un poco de azúcar. Y por este lado también tenemos un poco de curry, que esto es para la salsa, para que le dé un delicioso color a nuestra salsa y sabor. Bueno, pues como les dije, también tengo aquí lo acostumbrado y tradicional para acompañar a las alitas, que viene siendo zanahorias y apio. Bueno, pues vamos a comenzar, amigos, nuestra receta de hoy. Vamos a encontrarle el área perfecta para rápido cortar nuestras alitas. Como ven, aquí tiene el huesito y es donde tiene que ir cortado. Así que no vas a batallar si le encuentras fácilmente la forma. Cortarlas todas fácilmente, como les digo, y vamos a sazonarlas. Miren, estos otros pedacitos ya es cuestión de gustos. Esto lo puedes hacer como tú quieras en un consomé, pero sabes, a mí me gusta también ponerlos aquí porque a mí me gusta cómo quedan, super crunch. Aparte es como lo que sea, un pedacito pero muy crujiente, así que te lo recomiendo que lo pruebes. En verdad sale y sabe delicioso. Bueno, pues continuamos nuestra receta de hoy. Vamos a hacer alitas con salsa piña habanero. Bueno, nada más algo que te voy a decir. Si a ti te gustaría también dorarlas como yo voy a hacerla con las puntitas de las alas, nada más quítale lo que viene siendo su uña, uña. Ven, esta sí hay que retirarla de la alita. Y ven. Entonces, eso sí se los recomiendo que se lo quiten, por favor, porque no es muy agradable. Y así van a quedar mucho más limpias. Pero te digo, esto ya es cuestión de gustos. Estas normalmente nadie las hace. Siempre las utilizan que para un consomé, que para guardarlas para en otra ocasión, no sé para qué la quieran. Para un levantamuertos. Muchas personas lo utilizan casi nada más para eso, para los caldos levantamuertos. Pero como te digo, yo también me gusta freírlos con estos otros. Así que te invito a que lo pruebes y ya verás que saben deliciosos. Bueno, pues ya terminamos de picarlas. Ahora vamos a sazonarlas.
Aquí tengo la pimienta, la papicra y la pimienta con limón. De esta le voy a poner 2 cucharaditas. Esta sí lleva bastante. Como les digo, esta pimienta tiene un poco de sal, así que voy a tener cuidado. Estos son 2 kilos de alitas. Entonces, pues yo le puse 4 cucharaditas más o menos. 4 cucharaditas más o menos de pimienta. También le vamos a poner una cucharadita de papicra o pimentón, como tú lo conozcas. Le vamos a agregar 2 de ajo, 2 cucharaditas de ajo. Este es ajo sin sal. Y pues aquí mismo también le vamos a poner la harina. Esta le vamos a poner 3 cucharadas de harina de trigo. Como te digo, esta le va a ayudar a que sea un poco más crujiente nuestras alitas. ¿Cuánto le puse ya? 3. Bueno, le voy a poner una más. Y ahora sí lo vamos a mezclar perfectamente. Yo en este caso tengo mis manitas ya limpias. Lo voy a utilizar, pues las voy a utilizar para mezclarlas, ¿verdad? Más rápido. Y aparte, como te digo, esta es súper deliciosa receta. Entonces, pues te la recomiendo que la prepares, ya sea en un fútbol, en una reunión, en una tarde de ganas de botanear, nada más. Simplemente lo puedes hacer. Como ven, tienen que quedar todas muy bien cubiertas. Este caso tienes que probarlo un poquito. Si a ti te le falta un poco de sal, pues aquí es tiempo de ponérsela. Yo le voy a poner solo un poquito. Como les dije anteriormente, la pimienta con limón viene sazonada también con sal. Y pues esto ya cuando está así súper mezcladito, vamos a dejarlo reposar por lo menos 20 minutitos. Como ven, aquí van las puntitas de alas que yo les dije que a mí sí me gusta cómo quedan, cómo saben. Y bueno, vamos a dejarlo reposar y vamos a continuar con nuestra salsa de piña con habanero. Bueno, para hacer nuestra salsa de piña con habanero vamos a necesitar una piña natural. Yo encontré una muy madura y para mí así está bien porque esta desprende un sabor delicioso, madurita. Vamos a partirla. Como lo ven, es un poco pequeña. Pesó 1 kilo nada más. Entonces esta la vamos a partir en trozos pequeños. Yo esta tabla la estoy utilizando a este punto. Cuando te sale un punto así, no importa, nada más lo podemos quitar. Hay fruta que madura más rápido de un lado que de otro, así esto no es muy importante, no va a pasar nada, no vamos a tirar nuestra piña por un punto negro. Que así. Como ven, nada más es por encimita, pues se lo quitamos y ya. No hay que desperdiciar, amigos, que la vida es muy cara. Ahora sí, vamos a continuar. Les comentaba que yo tengo mi tablita esta, que me la traje del rancho ahora que fui con mi papá. Si no han visto mi video, pues ahí en los videos que están un poquito más abajito de la lista, ahí está mi video que fui al rancho a visitar a mi papá. Hicimos también pozole verde, pozolillo. Bueno, pues vamos a partir, como te digo, la piña en trozos. Este de aquí del medio de la piña, ese sí no se lo vayan a poner, ese tampoco no va. Nada más vamos a necesitar la piña lo más suaves. Nada más media cebolla. Esta no importa cómo la piques, porque al final la vamos a licuar. Esta va como a ti te guste, si la quieres cuadrada, si la quieres redonda, no importa. Ahora la vamos a reservar de este lado y también vamos a picar el ajo. Eso nada más es para que se dore un poquito más rápido. También vamos a picar los habaneros, vamos a quitarles esto. En dado caso que tú no quieres que pique mucho, puedes quitarle lo de en medio, las semillitas. Pero yo sí quiero que pique, a mí me gustan las salsas que piquen. Entonces vamos a dejarla así.
con todo y semilla. Yo en este caso le estoy poniendo 4 chiles habaneros a una piña de 1 kilo. Y pues aquí tenemos lo que también vamos a necesitar también un poquito de cúrcuma, una cucharadita, porque necesitamos que este le dé un poquito de color a nuestra salsita. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra receta de hoy. Vamos a preparar nuestra salsa piña habanero. Es súper fácil. Lo primero que vamos a poner en un sartén un poco ya calientito, vamos a agregarle la cebolla, el ajo, ya disque picadito, porque esta vez no quedó tan picadito. Y si sale volando no importa. Vamos a esperar que esta se ponga de un color un poco transparente. Vamos a esperar un poquitito. Ahora vamos a agregarle también aquí el chile habanero. Vamos a agregarle una cucharita de cúrcuma, media cucharadita, nada más media. También le vamos a agregar una cucharadita de azúcar, esta sí es una. Recuerden que nuestras salsas o las salsas así de frutas con habanero van un poco dulcecitas, solo un poco, un toque dulcecito, no muy dulce. Vamos a agregarle una y también vamos a agregarle un poco de sal. Ahora esto lo vamos a dejar aquí que se agarre el sabor, ahora sí, que se den consistencia, que se penetren entre ellos todos sus aromas, todos sus sabores. Y vamos a continuar para ponerle aquí mismo la piña. Ahora sí, cuando ya esto ya aflojó un poquito, ya está medio doradito, vamos a agregarle también la piña. Vamos a revolver todo, a mezclarlo perfectamente. Esta vez yo estoy haciendo esta salsa de habanero con piña, pero como te había dicho anteriormente, el tipo de fruta que tú escojas está bien, es a tu gusto. Tú puedes hacerlo con mango, durazno, hay diferentes frutas, también pera, que se puede hacer este tipo de salsa y de verdad que queda muy deliciosa. No nada más tiene que ser con un poco de mango, hay que buscarle y saborear las diferentes formas y platillos que hay. Bueno, pues aquí mismo le vamos a poner un poquito de agua. Esta no es ni siquiera medio vasito, solo es un poco. En dado caso que ya a la hora de mezclar, o cuando lo vayas a dorar, ya ves que está un poco seco, pues le pones un poquito más de agua y lo dejas que hierva otra vez. A esto lo voy a tapar y lo voy a dejar en la lumbre un poco baja. Y vamos a continuar con nuestra receta de hoy. Mira, cuando la piña ya se ablandó y todo ya está súper suavecito, vamos a dejarlo aquí tapadito y vamos a apagarle. Vamos a dejar que se enfríe para poderlo licuar fácilmente. Ahora pues vamos a continuar con las alitas. Ahora sí, pues el aceite, aquí tengo ya un sartén con aceite bastante caliente, muy caliente diría yo. Vamos a poner nuestras alitas a dorar y vamos a dejarla entre 15 a 20 minutos. Vamos a revisarla, no vamos a estarle moviendo a cada rato, no es necesario. Simplemente hay que ver que no se pegue. Y es todo. Como ven, el aceite está súper caliente. Bueno, esto te puede ayudar para que las alitas o lo que estás dorando no absorba tanto aceite. Bueno, le iba a meter el dedo, pero ahorita lo bajo con una cucharita. Como te digo, no es necesario estarlos moviendo mucho, pero hay que ver que no se pegue. También debemos darnos cuenta en qué punto es como nosotros ya las queremos saborear.
cuando esté en qué crujiente. Vean como esto está súper rápido porque el aceite yo ya lo tenía previamente caliente. Por Dios, amigos, lo acabo de probar y vean. Yo después de licuarla, yo ya no la voy a freír porque yo ya freí la cebolla, la piña y todo. Entonces ya es demasiada grasa. Ya con eso está súper bien. Pero vean nada más qué consistencia, espesita. Así nos debe de quedar, amigos, un poco espesita para la hora de sumergir aquí las alitas. Dios de mi vida. Después de pasar el tiempo, los 10 minutitos, 15 minutitos, y ves, vienes y le das las vueltecitas aquí. Vean nada más cómo están quedando estas alitas. Vean qué delicia. Aquí es donde yo les voy a recordar el por qué le puse la harinita. Vean ese color que le da. Y aparte las hace ver y las hace muchísimo más crujientes. Deliciosas nuestras alitas. Bueno, yo no las voy a mover tanto. Voy a dejar que ellas solitas ahí se doblen. Mira, pues esta tanda de alitas ya está lista, ya está súper crujiente. ¿Cómo saberlo? Pues nada más con el olor que ya huele a cocido. Y también puedes agregarle picándole con un tenedor, un palillo aquí dentro de la alita. Si quieres estar seguro de que ya están crujientes. Bueno, pues esto... Si tú estás aquí viendo esta receta y te está gustando cómo yo preparo las alitas y aparte esa deliciosa salsa de piña habanero, bueno, pues te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para cuando yo suba un video tú estés aquí rapidito y vengas a saludarme. Y ojalá y te gusten mis recetas. Y ya sabes, comparte mis videos, ojalá y los puedas compartir en tus páginas sociales. Me ayudarías bastante. Mira nada más. Vean esta delicia. Oh my goodness. Estoy haciendo un tiradero de grasa, pero ¿saben por qué lo estoy haciendo? Todo es porque lo estoy haciendo al drete, o como se dice, lo estoy haciendo a propósito. ¿Saben por qué? Porque mi próximo video va a ser cómo quitar este cochambre que dejan. Vean nada más cómo está mi estufa. Bueno, pues voy a hacer un video de cómo quitar el cochambre, la grasa pegada de la estufa, de los sartenes, de las ollitas y que no puedes usar o eres alérgica para los químicos. Bueno, pues los vamos a limpiar natural, muy naturalmente. Así que no te vayas de mi canal sin suscribirte para que veas el próximo video. Nada más esta delicia. Yo la puse en un poquito de papel absorbente para si le quedó un poquito de grasa, pues esta la retire. Bueno, y pues ahora, ¿quién va a probar? Pues así quedaron nuestras alitas y como les dije, las acompañamos con unas zanahorias así cortadas como bastoncitos y también un apio. También pues, como les dije, la salsita con piña y el barbecue. En este caso Cristina se me rajó porque anda ocupada con su tarea. Así que tenemos un invitado de hoy y hoy va a probar y anda avergonzado, es Varela. Bueno, Varela, pues provecho, a ver qué tal. Provecho. Él no la quiso que le mezcláramos las alitas en la salsa de piña habanero porque él quiere saborearla así, vean nada más. Y está picosísima. Bueno, amigos, pues eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en mi deliciosa y sabrosa receta, esta deliciosa botana que no se van a arrepentir de probarla porque está deliciosa.